Bienvenidos a este segundo episodio de Legión de Pilotos. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un piloto que está pisando muy fuerte recientemente, sobre todo en competición. Su nivel de progresión es brutal desde que comenzó siendo un niño, aunque podemos decir que todavía sigue siéndolo. Empezó haciendo campa hace unos cuantos años y se ha convertido en un competidor que está pisando muy fuerte y dándole muy duro, mucha caña, no solo en la competición de cross clásica y tradicional, como también en Hike and Fly. Es el actual campeón de España de esta disciplina, ni más ni menos que Víctor Aguilera. Espero que puedan disfrutar de la entrevista y vamos con ella. Víctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal va Buenas, todo? ¿Cómo va el invierno? muy bien, muy bien. Aquí en casita, los días de lluvia. No queda otra. Pues nada, quería comenzar recordando quién es Víctor y cómo ha empezado en este mundillo del parapente. Y para mí yo tengo un recuerdo muy especial y es que te conocí cuando tenía solo 10 años y recuerdo una tarde muy especial contigo haciendo campa con tu pequeña velita de speed flying de hace unos años. No sé si te acuerdas tú de ese día. En Castejón de Sos, En 2019, no Castejón de sé. Sos. Sí, sí. Yo tenía una con la Jim Bosca de 15 Sí. metros, la chiquitita. Y una Cuéntanos. silla. Pues yo empecé con esa velita que me regaló mi padre. Y empecé siempre que podía, pues a hacer campa, que era lo que me gustaba. Controlar la vela en el suelo, disfrutar. Si podía, pues me daba mi planito con la velita esa chiquitita de speedflying. Y pues ahí fue donde cogí el manejo de la vela y eso fue, en verdad para mí la campa es lo fundamental del parapente. Si Ujú. no tienes campa, yo creo que no tienes casi nada. Y desde ahí fueron los comienzos míos del parapente, con esa velita. Luego también un boomerang y una vela de acro. El boomerang me lo regaló Darío Sí. y la vela de acro Félix. Bueno, buenos patrocinadores, ¿no? Sí. Bien, entonces tú dirías que para ti la campa o ese control de la vela en el suelo, ¿crees que es un poco la consecuencia o la causa, perdón, del nivel que tienes actualmente? Sí, sí, sí. Aparte de las horas que he echado estos años, yo creo que si no tuviera esa base de control en el suelo, yo no sería lo que soy ahora. Entonces, no sé, en competición yo creo que la gente ya te va conociendo, por no decir que ya te conoce, ¿no? ¿Quién eres? ¿Y tú crees que te ven como el niño que está empezando? ¿Cómo crees que te perciben desde fuera? Pues yo siempre he sido el mini Samu, el niño el Samu, y yo creo que todavía lo soy. Todavía no, todavía sigo siendo el niño que va volando y que va progresando. Aunque ya no es el niño que estaba en el suelo haciendo campa, pero soy el niño que está volando por ahí en las competiciones. Bueno, bien, bien, pero yo creo que los más veteranos ya poco a poco cada vez más te van percibiendo como, si hablamos a nivel de competición, a nivel de rendimiento y demás, en cierto modo como una amenaza, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, ya, bueno, ya dejo, ya no soy tan niño, ya voy creciendo un poco. Eso es la idea. ¿Cómo crees que o cómo gestionas tú la presión? Si es que tienes presión o te metes presión tú a ti mismo en competición o así, o cómo lo ves, cómo lo valoras esta situación. En competición yo intento no meterme presión. Ujú, Sí es verdad que luego, sobre todo en el hack and fly, tienes mucha presión porque son muchas cosas a la vez, son muchas decisiones y no puedes fallar. ujú, En el cross menos, porque en el cross al final tú planificas tu estrategia, pero lo planificas justo antes de despegar, es rápido y sencillo. ujú, Intento no meterme mucha presión, aunque siempre hay nervios, siempre. En el crawl no tengo mucho, pero en el hack and fly sí. En el hack and fly es como no podés cagarla ujú, y tantas decisiones que se toman en la carrera. En el cross siempre yo antes, en el cross y en el accuracy. Antes ujú. de volar estoy con mi música, tranquilo, intento no,
rodearme de los pensamientos de la gente y tener los míos propios, mi estrategia y no dejarme influenciar por las estrategias de los demás. Y sí, es como centrarme en mí antes de despegar. Y después ya, siempre es bueno hablar con la gente, los pilotos que tú consideras que son los más buenos, para ver qué van a hacer ellos y qué quieres hacer tú, comparar y esas cosas, ver cómo evoluciona el día. Ujú. Bien, y en ese sentido, o relacionado también con eso, eh, ¿por qué ves un poco esa diferencia entre el vuelo de cross, de competición o el hike and fly? ¿Crees realmente que esas decisiones sobre... Entiendo, ¿eh? No lo sé, eso explícamelo como tú consideres. ¿Crees que las decisiones en vuelo son más determinantes aún en el hike and fly o cómo crees que es esta situación? El hike and fly, al ser una carrera que dura mucho más que el cross y ser una carrera que no solo vuelas, que corres, Ujú, porque para mí es más fácil tomar decisiones y no cagarla tanto volando, porque en el hack and fly no va a hierro, tú en el hack and fly lo que tienes que hacer es no pinchar ujú, y lo más rápido posible. Lo difícil para mí es cuando llegas al suelo, como saber ubicarte, no perderte, tienes que coger las mejores rutas, tienes que saber cómo puedes apretar, tanto en el suelo como volando. ujú, En el hack and fly es súper importante leer el día, saber mucho de tener muy clara la meteo, cómo va a evolucionar y las rutas que tienes que coger. ujú. Por eso son tantas cosas que es más difícil llevarlo. En el cross, tú tienes tu idea en la cabeza, ya, pero siempre esa idea depende de lo que haga el grupo de cabeza. Si el grupo de cabeza es una cosa y tu idea se vuelve muy loca, pues tienes que irte con ellos. Porque al final en el cross lo que se intenta es volar en grupo lo más rápido posible. Si tienes la posibilidad de escaparte, te escapas y si no, pues no. Es como conservar, pero a fuego. Ujú. De acuerdo. Y relacionando todo un poco, lo que es la competición en sí, pues entiendo que tiene presión y demás. En cierto modo, y más en una persona de tu edad, con 15 16 años, claro. El control del ego, yo creo que ahí es algo que es importante. ¿Cómo mantienes esos pies en la tierra, no sé, en distintas situaciones que se pueden dar, pues cuando aterrizas o cuando pinchas, no lo sé. Pues es como tener claro de saber quién eres y que por haber ganado una manga tú no eres el mejor. Luego está Marcelo, Marco, Félix Rodríguez, son gente buenísima, que nunca sentirte superior a ellos. Ellos también avanzan y son gente con mucha experiencia. Yo para mí ellos son mucho mejor que yo porque saben muchísimo. Y cómo intentar tomar la experiencia que tienen ellos, añadiendo un poco más, sin hacerte creer que eres mejor que ellos o que vas a ir a una compra a ganarles, ¿no? Porque ellos tienen mucha experiencia. Y en ese sentido, ¿tienes en cierto modo frustración en algún momento o recuerdas alguna anécdota en la que, yo qué sé, no sé, me lo invento, hayas tirado el casco después de aterrizar, después de un pinchazo, después de haberla cagado antes de gol o alguna situación así? ¿Tienes algún recuerdo de esos? Tengo una en Colombia, en el SRS, Ujú, he tenido muy buenas mangas, pero también muy malas mangas. He tenido dos malas, pero todo eso, la frustración es porque el querer correr, correr, correr y no sabes parar. Eso es lo peor que hay. Entonces yo en una manga ya el SRS no se puede pinchar. Tiene un sistema de que no hay descartes. ujú. Entonces si pinchas solo un día la has cagado. Son como las competiciones antiguas en ese sentido, entiendo. Sí, más o menos. Entonces el penúltimo día creo que fue, mi idea era que yo quería escaparme en el principio de la carrera porque estaba diseñada de una forma de que si yo pensaba que si me escapaba al principio, después lo tenía todo súper regalado. Entonces la clave era de escaparse al principio. Entonces yo al principio fui súper fuerte e intenté escaparme. Eso de que intenté escaparme, tomé malas decisiones por ir rápido y ya si me tiró al suelo. Al no haber descartes, pues te frustras.
Es como decir, hostia, he venido a Colombia a esta competición, me ha salido mal, acabo de tirar el dinero. Ujú. Aunque luego para el equipo sí fue bien, pero Bueno, oye, al final estás ganando experiencia, tú mismo lo has dicho, y creo que eso forma parte del aprendizaje, ¿no? Que al final todos estamos, me incluyo, pasando por ahí y bueno, poco a poco. Pasaríamos así a hablar un poco de otro bloque que creo que es fundamental. ¿Alguna pincelada hayas dado hablando de la campa y de la importancia que crees que tiene para un piloto? Y lo comparto totalmente en este sentido. Pero, por ejemplo, si hablamos del vuelo libre, el vuelo de distancia, el vuelo de hike and fly, por supuesto. em, la montaña. Físicamente, eres un chaval joven. A nivel físico creo que tienes mucho potencial. Pero a nivel de pilotaje en vuelo en montaña, ¿cómo te ves actualmente? ¿Crees que podrías ganar más experiencia? ¿Crees que tienes suficiente para enfrentarte a ciertos retos? ¿O cómo te ves en ese sentido? la montaña yo creo que es fundamental volarla siempre y saber volarla. Es muy importante saber cómo funciona la montaña y los valles, es súper importante. Pero también me da miedo volar la montaña. Todavía no la he volado con ninguna de las SC ni una D. Pero yo creo que ahora mismo con la C en una montaña no hay problema. Tú vas volando tranquilo. Pero una carrera en montaña con una CCC, eso sí lo veo más peligroso. Ujú, Pero también lo veo fundamental saber volar la montaña, saber las condiciones duras, cómo manejar los vientos en el valle. Eso para mí es fundamental. Ahí es súper importante. A mí me gusta mucho la montaña porque me gusta mucho correr, el hack and fly y es lo que más me gusta, pero al nivel de competir en CCC en montaña, que nunca lo he hecho, pero yo creo que el día que lo haga me da respeto, ujú. aunque con una C no. Y relacionado con esto, lógicamente, la seguridad, el volar, las horas de vuelo, las experiencias son fundamentales. La campa es fundamental, pero la acrobacia, los cursos SIF, ¿cómo crees que puede marcar la diferencia en un piloto el hecho de tener estas experiencias? El hecho de, no digo ser un piloto acróbata, pero sí un piloto que maneje ciertas maniobras. ¿Y cómo ves la transferencia de cara al vuelo libre? Yo creo que para el cross, para la competición, es súper fundamental saber mínimo lo básico, pérdidas, barrenas, Winover, sabes controlar la vela en situaciones difíciles. Yo creo que eso es fundamental. También eso, el manejo de eso también te lo da muchísimo la campa, pero es fundamental, o sea, las pérdidas y esas maniobras que cuando tú tienes una incidencia te hacen falta hacerlas. Ujú. ¿Tú actualmente has hecho algún tipo de curso SIF? ¿Has practicado acro en un entorno seguro o así? ¿O cómo has practicado esas maniobras? Yo tengo mi velita, no he hecho ningún curso SIP ni nada. Ujú, Siempre a mí me ha gustado mucho tirarle a la vela. Entonces yo tengo una velita chica de escuela con la que hago helicópteros, cuando hago hike and fly, pues me bajo haciendo maniobras. ujú, También una verde que tenía, me gustaba mucho tirarle, hacer negativos, pérdidas y esas cosas. ujú. Y barrenas y eso me encanta. Aunque ya las velas de competición no hago nada de eso y lo hago con la de escuela, mejor para no reventarla. Bueno, pues creo que, vamos, coincido contigo totalmente en que eso creo que es la base, el ABC de un piloto y creo que tiene que manejarlo en cierta medida. Ya seas un piloto más de competición, un piloto de cross o incluso, si me apuras, un piloto más recreativo, creo que tener esa base, esos fundamentos, te va a hacer disfrutar más del vuelo y de cada día. Así que en ese sentido estamos en sintonía. Sí, sí. Al final, si tú estás en una competición dura y tú no tienes el manejo necesario, ni campa, ni saber maniobras, ni nada, no te sientes bien en una competición, no te sientes seguro y es peligroso.
También recuerdo cuando hacías campa y eso, cuando muchas tardes que hemos pasado juntos, decías que mientras seas un joven piloto ibas a ser un piloto de acro. No lo estás cumpliendo tanto en ese sentido. No te veo todos los veranos en Orgañá ahí dando volteretas. ¿Qué ha pasado con eso? El acro cuando empecé a volar no me gustaba. Yo cuando era chico lo veía un espectáculo, era increíble, pero es súper fundamental hacer helicóptero, hacer barrenas, wingovers, todas las maniobras que puedas, contra más acrobacia mejor. Pero la acrobacia a nivel competitivo para mí es como... no es agradable para mí. Ujú. Sí, como que igual tienes que dedicar demasiado tiempo para, no sé, Son, evolucionar determinadas maniobras, quizá que luego, que bueno, que no sé, el explícanos un poco acro de esto. nunca paran de salir maniobras, siempre que tienes que estar practicando, tienes que tirar muchísimos paracaídas, te vas a ver en situaciones difíciles. A nivel de pilotaje, el acro es lo mejor que hay, pero para mí es una línea que prefiero estar haciendo hike and fly o haciendo cross country antes que meterme en el acro y dedicarme al acro. Y yo lo veo como algo más peligroso. Ujú. Vale, de acuerdo. Vamos a tocar un bloque importante que es la actualidad. Piloto oficial de marca, Jin ha llamado a tu puerta. ¿Cómo has visto ese momento? Cuando han contactado contigo y luego, bueno, cuando habéis formalizado el acuerdo al que hayáis llegado. ¿Qué tal estás? Pues ahora estoy súper bien con ellos, súper a gusto. La verdad que me han acogido súper bien. Estaba un día volando haciendo cross. Era un día malo, pero fui a hacer cross. Y mi padre me vino a recoger allí cerca de Salsacapilla. Ujú. Salí de Arroyo Molino. Y cuando entro al coche me dice mi padre, Víctor, que me han llamado. Digo, ¿cómo que te han llamado? Dice que sí, me ha llamado Geray, que si quieres formar parte del equipo allí. Y ahí empezó todo. Y la verdad que estuve en Colombia con ellos, me sentí súper a gusto. En el SRS de Ajax fue cuando conocí por primera vez a Geray. Me encanta Geray, es un ejemplo a seguir, tiene muchísimo pilotaje. El equipo te hace sentir como uno más, aunque sean nuevos, y llega al final a una marca que tiene una historia súper buena. Viene del Boomerang 11, ahora está con la GTO partiéndolo, y es una marca que tiene posibilidades de ser un buen piloto. Ujú. ¿Y tienen pensado algunos proyectos para ti o qué te han planteado? Yo soy Factory Pilot de Jim y yo por ahora, pues bueno, compito con la marca y siempre competir con la marca, llevarla a los sitios y enseñar las cosas buenas que tiene, todo, todo. ¿Qué vela es la que estás volando actualmente? Entonces, cuéntanos, háblanos un poco de ella. ¿Cuáles son los potenciales? ¿Cómo la ves comparativamente con otras velas que has tenido y demás? Yo antes tenía una Maspara, una verde, y ahora he cogido la GTO. La verdad que la GTO me encanta porque es una vela que al final cuando está en condiciones suaves es donde realmente se ve el potencial de la vela. El cómo planea, el cómo flota, el cómo rebota en la masa, el cómo es capaz de centrar una térmica. Me encanta de la GTO porque, y es lo que marca la diferencia. Cuando tú entras en una térmica es súper fácil, está en el núcleo. Eso es, la vela te lleva al núcleo, es súper fácil. Esa vela, para mí eso es lo mejor que tiene. Luego, claro, es la vela que más corre Ujú, y más planea. Por ahora es la mejor que hay, para mí, para mi gusto. ujú. Y vuelo por una Yeti también, una silla ligera, y por ahora no vuelo nada más. Si es verdad que ahora estaré cogiendo los parapentes y probándolos, pero todavía no solo tengo eso. Bueno, pero seguro que te vas curtiendo poco a poco y no sé, ya te darán más juguetes. Todo llega, no te preocupes.
Ahora voy a Corea, intentaré Sí. probar parapentes nuevos, aprender muchísimo de ellos y todo lo que pueda aprender, pues bienvenido es y todo lo que pueda volar, pues también bienvenido es. Ujú. A meter plegadas ahí a las velas de escuela y eso. Eso, eso es lo guapo. Jin no es el único que ha llamado a tu puerta, sino que también el seleccionador nacional de Hike and Fly y enhorabuena, acabas de ser convocado por la selección española de Hike and Fly. Creo que es una disciplina que se está formando y tú estás formando parte de ella actualmente, así que ¿cómo lo ves? ¿Cómo se plantea el futuro inmediato en esta disciplina? El seleccionador llamó a mi puerta después de la carrera del Yelmo, ¿no? Que la verdad que esa carrera me salió increíble. Las decisiones que tomé ahí, también mi padre me ayudó mucho, que era mi asistente, y entre los dos hicimos un combo con el que me pude escapar del resto de personas yendo detrás de Pierre Remy. Yo el hack and fly lo veo, para mí, es la combinación de la montaña, el correr, el volar, que son mis deportes favoritos. Ujú. Entonces, yo lo veo que está cogiendo mucha forma, cada vez hay más gente que quiere practicarlo, cada vez hay más competiciones, más competidores, gente de alto nivel, gente que tú lo ves y es muy disciplinada, siempre entrenando. Para mí, mi meta de Hike and Fly es hacer un buen mundial en 2027. Ujú. A ver si 2027, tanto como por equipos, como junior y como individual, quiero intentar estar bien posicionado. Bueno, seguro, seguro que lo hacéis porque a nivel de selección española yo creo que hay un buen equipo, gente que ha participado en la XAL, que ha participado o va a participar en la XPIR y bueno, sin duda que dejaréis buena huella, estoy seguro. A mí el equipo español, el seleccionador que ha hecho el equipo español lo ha hecho muy bien. Somos, yo creo que seríamos uno de los más fuertes que habríamos en el Mundial, porque como tú dices, hay gente que ha hecho, Matín ha hecho la XSAL este año. Muchísima gente va a hacer la XPIR en 2026. Gente que tú lo ves y en las competiciones y dices, uff, hostia, qué pilotaco, ¿no? Y para mí, y todo súper fuerte y con mentalidad muy fría y muy disciplinado. Pues seguro, seguro que os veremos ahí brillar a todos y disfrutaremos con vosotros. Qué duda cabe. En ese sentido, ¿qué horizonte se plantea este año? ¿Qué calendario a nivel de pruebas, concretando un poco, qué objetivos hay más, por ser más exacto? Este año tengo la carrera del Trabuco Open de Hike and Fly. Después voy a hacer también la Pyrenees Open, Campeonato de España y Premundial. Ujú. Los Pirineos en Panticosa. Y ya ese es de Hike and Fly, creo que esas dos carreras serían mis únicas carreras importantes. Y también del cross voy a hacer una SRS en Annecy. Voy a intentar hacer el Mundial Junior Ujú. de cross. También quiero hacer el Campeonato de España de cross. A lo mejor meto alguna liga nacional de cross también. Y si puedo, voy al SRS, la superfinal del SRS en Ujú. México, Anda. ¿En en Valle de noviembre. Bravo o dónde es? No lo sé, no lo sé. Creo que sí, creo que es Valle de Bravo. Ujú. Bueno, pues calendario bien apretado para un estudiante de bachillerato, ¿eh? Sí. A ver cuándo haces ecuaciones y matrices. En el parapente la tendré que hacer porque no tengo tiempo. Bueno, bueno. Seguro, seguro que lo sacas. Eres un tío responsable. Sí, Víctor, cuéntanos un poquito. ¿Qué consejo, ya por cerrar, preguntas clásicas, qué consejo le darías a un piloto novato para progresar con seguridad? ¿Qué consideras que es la clave? la campa. Yo creo que a un piloto que está aprendiendo y que está enseñándose a volar y son sus primeros vuelos o tiene pasión por volar y todavía no ha hecho ningún vuelo, que coja un parapente viejo,
que en su tiempo libre se vaya a un escampado, que haya un poco de brisa, o no tiene ni por qué haber brisa, que vaya con sus amigos a echar un rato y al final, para mí la campa es lo más divertido del parapente. Tú cuando estás en una laderita y a la gente que está empezando no le salen tanto las cosas y se caen y lo intentan, que siempre practique y que todo lo que pueda hacer de campa antes de volar, que lo haga. Porque al final cuando vuelas ya el tiempo lo dedicas a volar y no tanto a la campa. Entonces es fundamental que antes de volar tengas muchísima campa hecha y muchísimo control de la vela. Y siempre cuando crees que ya lo tienes todo, siempre puedes tener más haciendo campa. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, esa fue un poco también mi línea de progresión desde que empecé. Volábamos mucho en las laderas de costa y así, y para mí la campa era eso, era irte a una ladera de costa y estar toda la tarde tirando de todas las cuerdas, despegar, aterrizar, tocar con la mano en el suelo, con el culo, a ver cómo hacías una rasante, salir teniendo cuidado, lógicamente, ¿no? Porque algún sustillo te puedes llevar, pero coincido totalmente y sí que creo, bueno, no lo sé, por lo menos en mi zona, en el norte. En Cantabria se está perdiendo un poco eso, sobre todo por las restricciones a nivel de espacios aéreos que nos están limitando volar en ciertos sitios, ¿no? Pero sí que creo que es algo fundamental y bueno, desde aquí entre los dos animar a la gente que haga campa, no solo pilotos novatos, sino en general cualquier tipo de piloto, a todos los niveles. Me incluyo y creo que hay que procurar predicar con el ejemplo en ese sentido. Sí, sí. Eso al final es fundamental y es lo que antes de volar te da el control de la vela. Te lo da todo. La campa al final, tú cuando no haces campa y vuelas no te sientes seguro despegando, no te sientes seguro aterrizando, no disfrutas, pero cuando tú tienes campa, empiezas a jugar, empiezas a hacer cosas, ya el despegue se te hace fácil, el aterrizaje se te hace fácil y todo es mucho más fácil. Mm, Totalmente de acuerdo. Top 3 de tus pilotos referentes. ¿Quién consideras que son los pilotos de referencia o los que han marcado algo para ti a nivel de pilotaje o de algún modo en los que te fijas? Y en las competiciones al ir con mi padre y mi padre pues conoce a todos los pilotos, ¿no? El que hace la recogida, el que hace las clasificaciones. Pues todos los pilotos siempre me han enseñado algo, siempre me han aconsejado, siempre todo lo bueno que me han podido transmitir, pues me lo han transmitido y yo lo he cogido de ellos y de eso me he ido alimentando para formarme de pues, los conocimientos de que tengo ahora. Entonces, la verdad que estoy muy agradecido de que todos los pilotos que conozco me hayan podido ayudar, pero los que siempre he tenido muchísimas referencias ha sido Marcos Sancho, uno de ellos, porque es un piloto que está empezando, tiene más edad que yo, ya es un piloto que ha ganado mangas de Copa del Mundo y un buen piloto. Entonces, como al tener la misma edad que yo, nos llevamos 2 años, siempre es más fácil que se ponga en mi lugar. Mm, Después, otro piloto así más referente que he tenido ha sido Francis Reina, porque Francis Reina lleva muchísimos años compitiendo y también vive aquí en el sur, en Andalucía, es cercano, es un piloto referente, tiene muchos conocimientos, sabe muy bien volar bajo y aprende muchísimo volando con él. Y luego otro piloto que siempre le he tenido como admiración, también es como el Christian Maure, siempre veía los vídeos que publicaba y esas cosas. Raúl Rodríguez, yo cuando era pequeño me veía los vídeos de campa de Raúl Rodríguez aquí en la televisión de la casa y cuando tenía 7 años, 8 años, pues cogía mi velita y me iba a un escampado y lo hacía yo y siempre ha sido como una referencia también para mí. Aunque todos los pilotos de competición que conozco me han ayudado y me han aconsejado y han sabido ayudarme y es como somos como una familia y todos nos llevamos bien. Pero esos pilotos
Son como pilotos muy, muy referentes para mí. Bueno, sin duda que todos los que has nombrado, vamos, están en mi cabeza, lógicamente también. Y cómo no te vas a fijar en ellos porque, no sé, solo por resultados ya lo demuestran y luego a nivel de, como personas, pues también son gente en la que puedes tener de referencia en muchos sentidos, ¿no? Em, Pasamos así a hablar de la última cuestión y es si te dieran a elegir, ¿con qué te quedas? Tienes solo una opción para el resto de tu vida y es o volar por libre, por puro placer, o siempre que vueles va a tener que ser compitiendo. ¿Qué eliges? Uf, es difícil porque la ansia de competir yo creo que es más de las personas jóvenes, de las personas que llevamos poco volando, joven en el parapente, y luego ya cuando tienes cierta experiencia te gusta más volar por libre. Creo que es así. Aún así, si me dieran a elegir a volar siempre libre y siempre o siempre en competición, yo creo que ahora mismo lo que más me llama es la competición. Aunque a mí me encanta hacer aventuras, me encanta subir a los sitios, volar con los amigos, pero el competir es una sensación increíble. Eh, Todos somos amigos, pero en la competición tenemos ese pique que hay que ganar sí o sí y está guapísimo. Y también creo que la competición es donde más se aprende. Es donde tú puedes aplicar lo que tienes en mente, demostrarte a ti que está bien, que está mal, que puedes hacer, que no puedes hacer, donde te salen las ideas, donde aprendes estrategias que hace la gente y la competición es donde te da el impulso a aprender, creo que es así. Para mí sí, sí lo es en ese sentido un catalizador de aprendizaje, es decir, es algo que acelera el aprendizaje de cualquier piloto y yo animo a cualquiera más allá de su ambición como piloto de, pues eso, lo que hemos dicho antes, puede ser más o tener una idea de ser un piloto más recreativo, pero la competición sí te da ese punto, ¿no? Ese punto, en ocasiones sí es verdad, de cierto riesgo, de que asumes ciertas cosas que por libre no harías jamás, pero sin duda impulsa tu aprendizaje bastante. Muchísimo. Y a la gente que está empezando es bueno que vaya a las ligas y que vaya a los sitios a competir, a aprender de la gente que lleva SSC y son buenos y esas cosillas. Víctor, muchísimas gracias por poder haber compartido este rato contigo y nada, cualquier cosa que quieras decirnos, contarnos o demás, pues encantados de escucharte. Muchas gracias a ti, pues nada, eso ahora he fichado por Jim y la verdad que súper contento por cómo me tratan. También he entrado como Factory Pilot. Me encantaría probar parapentes y a eso voy a Corea a probarlo, a trabajar en lo que es una empresa de parapente. Ujú. También ahora Jin está sacando el Boomerang 13 que se está viendo en la India. Cuéntanos, Yo no, a ver qué sabes de ello. no lo he volado nunca, la verdad, el Boomerang 13. No sé por lo que me lo ha dicho la gente, porque no he tenido la oportunidad de volarlo. Pero ahora mismo en la India está el primero. Ayer ganó una manga, hoy ha quedado tercero. Va bien, se nota que va. Así que muy esperanzado en poder pasar una CCC buena y tener un progreso con las velas buenas. También ahora están sacando una silla, la Jenny Ray 6, que también tiene muy buena pinta y contento de poder ir con equipos buenos. Seguro, seguro que por lo menos que esté cerca o si no supere, ojalá, la competencia eterna del ascenso y bueno, sí que es verdad que Nibiu que en los últimos años se ha puesto las pilas, ¿no? Y están un poco ahí, además del equipazo que tienen, pero sí.
Tener un tercero en Discordia sería muy bueno, yo creo que para el parapente en general y lógicamente para dar vidilla a la competición. Ojalá sea así. Por último, ¿dónde podemos encontrarte, Víctor? No sé si a nivel de noticias, de redes, en fin, ¿dónde puede encontrarte la gente? Pues la gente me puede encontrar, sobre todo donde mejor me puede encontrar es en Instagram. Ahí es donde lo publico todo, cómo me van las competiciones, cómo hago vídeos y esas cosas, hago publicaciones. Y ahí en Instagram es donde me puede encontrar. Bueno, pues seguro que va genial todo y oye, muchas gracias de nuevo. Eh, espero que esté repleto de éxitos este 2026 y lo dicho, que vaya todo bien, Víctor. Ojalá, muchas gracias, muchas gracias. Chao.